Dios nos bendiga en esta preciosa noche. Damos gracias al Señor Jesucristo que nos ha permitido estar aquí frente al canal de YouTube para así hablarle de la grandeza del Señor. Y vámonos a Apocalipsis. Vamos a hablar de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Señor, y de los acontecimientos que pasarán. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 1, desde el verso 1 al 3. Bendito sea el Señor. Leemos. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, verso 3, el que lee y lo que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bendito sea el nombre del Señor. El tiempo está cerca. Mi alma adora a Dios. Vamos a hablar en profundidades sobre esta revelación. La palabra griega de la que se deriva el término Apocalipsis significa descubrir o revelar. Si se refiere a una persona, significa que esa persona ha llegado a hacerse visible por completo. Vea la introducción del título en Lucas 2, 30 y 32, Romanos 8, 19 y 1 Corintios 1, 7 y 1 de Pedro 1, 7. Jesucristo los envía. Jesucristo, los evangelios corren el velo para que podamos ver a Cristo en la humillación de su primera venida, de la primera venida de Cristo, que fue cuando Jesucristo vino en posesión de carne de pecado. San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su primera venida. Apocalipsis lo revela en su exaltación final. 1, en gloria resplandeciente. Así lo revela en su primera venida. Apocalipsis 1, en gloria resplandeciente, que está en el versículo del 1, en capítulo 7, 20. 2, sobre su iglesia, como su Señor. 2, como su iglesia, como su Señor. Eso está en el capítulo 2, y 3. En el capítulo 2 y capítulo 3. 3, en su segunda venida para librar la tierra de la guerra de su usurpador Satanás. Esa es la número 3. O sea que Jesucristo son 3 veces. La primera como posesión de carne de pecado para comprarnos a precio de sangre, que esa fue la primera. La segunda para rescatar su iglesia, el rapto de la iglesia. Y la tercera
para librar la tierra de la guerra y de sus usurpador Satanás, y establecer su reino. Apocalipsis 4:20. Y 4, inaugurar con sus resplandor el estado dice el estado externo. Apocalipsis 21:22. Los escritores del Nuevo Testamento anticipan con gran expectación este acontecimiento del velo. Primera de Corintios 1:7, Segunda de Tesalonicenses 1:7 y Primera de Pedro 1:7. Dios le dio como recompensa por la sumisión y expiación perfecta de Cristo. El Padre le presentó la gran revelación de su gloria futura. Filipenses 2:5-11. Leer este libro es como si los lectores pudieran oír tras la puerta mientras el Padre obsequia este libro a sus hijos. Pronto el significado básico de esta palabra está en el capítulo 2, verso 5 y en el capítulo 16, verso 13 de Apocalipsis, y en Segunda de Tesalonicenses capítulo 4:9. Subraya la inminencia del regreso de Cristo. Bendito sea el Señor. Y en el verso 3 dice: bienaventurado. Este es el único libro de la Biblia que viene con una bendición para el que escucha su lectura y expiación para después responder a sus contenidos en obediencia. Esta es la primera de 7 bienaventuranzas en el libro, que está en el versículo 3, en el capítulo 14 de Apocalipsis, verso 13, en el capítulo 16, verso 15, en el capítulo 19, verso 9, en el capítulo 20, verso 6, y en el 22 de Apocalipsis, verso 7 al 14. Dice: el tiempo está cerca. Tiempo se refiere a época, era o temporada. La siguiente gran época en la historia de redención, de acontecimiento en la lista, puede tardar tanto en suceder que las personas empiezan a cuestionar si Él de verdad volverá algún día. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que quiere dejar dicho la palabra aquí? Que Jesucristo, al cumplirse la profecía de los principios de dolores y los acontecimientos que tienen que pasar uno a uno, la gente va a decir no viene nada, y muchos se van a devolver. Por eso que muchos se van a quedar. Por eso que van a pasar por la gran tribulación muchos, porque ellos quieren que las cosas sucedan al tiempo de ellos, y no es así, al tiempo establecido por el Señor.
esta palabra, bendito sea el Señor, la cual estamos hablando, que vamos a estudiar el Apocalipsis entero. Comenzamos en el capítulo 1, verso 1 al 3. Mañana seguiremos el capítulo 4, el versículo 4 del capítulo 1. La salutación a las 7 iglesias. ¿Qué es lo que Dios le va a hablar a las 7 iglesias? ¿Por qué Dios le va a hablar a las 7 iglesias? De Asia Menor, Tiatira, Éfeso y Esmirna, y esa iglesia, Filadelfia. Dios le va a hablar a esas iglesias porque las iglesias de aquel tiempo había problemas, y en la de este tiempo que hay problemas, porque la iglesia de este tiempo es prototipo de la iglesia de aquel tiempo. Todos los espíritus que estaban en aquella iglesia se transfirieron a estas iglesias modernas. Dios le bendiga y Dios le guarde en esta preciosa noche. Arrepiéntase que Cristo viene. Eso fueron 4 puntos definitivos en los que Juan habló. El primer punto final, el primer punto, que Jesucristo en gloria resplandeciente va a venir, que es el rato. 2, sobre la iglesia como su Señor, que es el rato. Que es el rato. 3, en su segunda venida para librar la tierra de la guerra y de su usurpador Satanás, que es la batalla de la Armagedón. Dios le bendiga y Dios le guarde. Arrepiéntase que Cristo viene.